Estamos de regreso aquí en el Congreso de la Mañana. El invitado de hoy nosotros lo hemos anunciado tanto y hemos hablado tanto con ustedes y es la importancia que tienen los análisis estructurales a raíz, debió ser siempre, pero a raíz de aquella tragedia del Jet Set. Está con nosotros el ingeniero Ervin Vargas, ingeniero civil, urbanista y magíster en ingeniería ambiental, pero además especialista estructuralista y es miembro de la mesa interinstitucional del CODIA. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, para mí es un grato placer estar con ustedes y sobre todo legislando en todo lo que ustedes entiendan. En que este aquí congreso podemos discutir, ¿verdad? Ingeniero, bueno, pues vamos de lleno porque nosotros anunciamos antes de irnos a comerciales que usted estaría y ya nos están haciendo preguntas, entonces vamos a lo que vinimos. Ciertamente nosotros tenemos regulaciones y legislación para cuando hacemos construcciones, pero esa no se actualiza en el tiempo o a pesar de que se han actualizado brevemente algunas cosas, pues no se hacen revisiones de estructuras anteriores. Nosotros también entendemos que cuando tenemos una construcción, pues ya es mía y yo puedo modificarla cuando yo quiero y no tengo que buscar un permiso porque ya está hecha. Todo eso ha llevado que en los últimos años se han caído construcciones, se están haciendo torres y se caen. Por suerte, nunca ha pasado un desplome ya habitada, pero sí hemos visto esos procesos. Y lo último que vimos fue el caso del Jet Set. A raíz de esa tragedia tan grande para nosotros, pues como yo le decía ahorita a don Víctor Mañana, estamos viendo para arriba, hay muchas inquietudes, entonces hemos visto que se ha, desde el gobierno, prendido una maquinaria de revisión. ¿Qué se está haciendo en cuanto a estructuras con lo que ya se tiene? Mira, todo lo que tú has dicho es el pan de cada día en la República Dominicana, en donde más del 60% de las construcciones son ilegales. Wow. Y hemos estado viendo que construcciones a la vista de todo el mundo, como son las construcciones chinas, que son construcciones grandes que todo el mundo tiene que verlas, porque si una casa está en un barrio cualquiera, podría pasar desapercibidamente, pero una plaza como la China, que se importan todos los materiales de construcción, muchas veces hasta los técnicos chinos vienen aquí e instalan, sin ningún tipo de permisos, sin el código sísmico de República Dominicana, sin el nuevo código que tiene el MIBE. Y tenía que pasar una desgracia para que los dominicanos pensáramos de que tenemos que aplicar la ley, no importa quién sea, y además también que los organismos funcionen. Ahora mismo el MIBE está haciendo su trabajo y se está trabajando en un extremo para que no haya una muerte más por un descuido, porque las estructuras son como el cuerpo humano. El cuerpo humano llega a un grado de que cuando tú llegas a un esfuerzo de fatiga, entonces tú comienzas a sentir alguna anomalía. Ahora, cuando tú llegas al esfuerzo de rotura, ya automáticamente tú te mueres. Así mismo pasan con las certificaciones, dan aviso con tiempo, y además también yo hago un llamado a la clase política, porque muchas veces la parte política tiene un rol muy importante, claro, por la cercanía con las alcaldías, por la cercanía con los ministerios, de que hacen cosas indebidas y entonces por el favor político, entonces resulta que eso se ha estado pasando, pero ya se ha llegado el momento. En el caso de la alcaldía de Santiago, el alcalde ha estado muy preocupado y aunque ya debió estar constituida la dirección, una nueva dirección que tiene que ver con, que le habían llamado supervisión. Ahora mismo en la revisión que estamos haciendo, yo soy partidario que es inspección, en donde se comienzan a inspeccionar todas las edificaciones, comenzando por la de uso masivo. Y entonces, a partir de ahí, cada 2 o 3 años, se vuelva a una inspección y así ya rutinariamente, a medida que se van ya teniendo control de la situación, entonces la cantidad de años para tú inspeccionar, pero planeamiento urbano no solamente se debe limitar a que le dé el uso de suelo y que le dé los linderos. Yo entiendo que planeamiento urbano, esa obra no la debe soltar hasta que se termine completamente la obra, a ver si se respetaron los linderos, a ver si se hizo como se aprobó en el MIBE. Y entonces estamos avanzando a un grado tal de que ahora con el CODIA estamos ya comenzando. Hicimos una primera reunión, ahora ayer le mandamos todo un cuestionario a las diferentes instituciones para ver cuál es la situación actual, su capacidad de respuesta en este momento,
para nosotros entonces cohesionar. Ayer tuvimos una importante reunión, nada más y nada menos, con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se interesó en esta comisión, y la vamos a tener aquí en Santiago próximamente, porque está muy interesado en que nosotros formemos parte de lo que es la parte de la coordinación de los organismos que tienen que ver, como es la gobernación, el PMR provincial, la alcaldía municipal, y le vamos a dar todos los insumos para que todo el mundo sepa qué hacer cuando llegue. Por ejemplo, nosotros tenemos un estudio que es el que tenemos que tomar en cuenta ahora, que con un terremoto de 7.5, que no está muy lejos de que suceda, estamos en el periodo de recurrencia. Ingeniero, espérese. Usted me conoce ya. No me diga que tú vas a aplicar la política de la avestruz. Yo salí huyendo por ahí ahora mismo. No, pero mire, espérese, que no me entre ahí todavía, que me da un ataque y no vamos. Yo lo oigo y todo eso está muy bien, pero hay temas de realidades, ingeniero. Sí. La capacidad de respuesta que tiene el MIVET, el ayuntamiento, obra pública. ¿Qué es eso? El Ministerio de Vivienda. Ministerio de Vivienda. Que fue una subdivisión a obras públicas. Sí, que es ahora el encargado de todo esto de edificaciones. Las atribuciones que tenía obra pública tiene el ministerio. Entonces, el tiempo y la capacidad de respuesta, porque por ejemplo me está escribiendo alguien que nos está viendo y dice que a raíz del jet set parece que se duplicaron o se quintuplicaron la cantidad de solicitud de inspecciones. Esto es un usuario normal que pidió una inspección a su casa. Porque uno no... Ajá, pero tiene más de 6 meses en espera de esa inspección. Pero ¿por parte de quién la inspección? ¿Propia? Sí, pero ¿a quién se la dirigió? Al MIBE. Sí, lo que pasa es que el MIBE es un organismo que tiene que inspeccionar las obras. ONESBI es de la revisión que tiene que ver con la parte oficial, y en el caso de esa revisión, él puede a cualquier consultor, cualquier naturalista o cualquier gente especializada en gestión de riesgo, pedirla, y ese es un informe, el primer round de ese tipo de informe es un método aprobado por la FEMA de los Estados Unidos, en el cual es un método de revisión rápida visual, el cual eso andaría entre 10 o 20 mil pesos, dependiendo que sea. Si tiene entonces problema, una incidencia, entonces ya entraría un segundo estudio que es analítico, en el cual ahí se necesita reforzamiento. Entonces ya eso llevaría, si no pasa la prueba de que no haya ningún tipo de problema, entonces se necesita un segundo informe en donde ya hay que reestructurar. Eso entonces mire, ahí quien nos está escuchando, que nos hizo la pregunta, pues también es importante saber que no todo se lo debemos de cargar quizá a la institución pública, cuando es algo así, una casa o algo privado. Pero no hay profesionales que son certificados por las autoridades. Por el CODIA, por ejemplo. Mira, por el CODIA y por el... Se podría ir al CODIA a pedir una lista de personas. Aquí, bueno, el MIBE tiene inspectores de construcción. Eso no significa que los inspectores de construcción... Pero digo algo así como si fuera un notario, que es privado, sí. Que está certificado públicamente y que tiene la facultad para ir a una vivienda o cualquier infraestructura, claro, e inspeccionar. Sí, el CODIA tiene cientos y cientos de ingenieros que han estado preparados en la aplicación de este método, que es muy importante, que es muy aplicado por la ONESBI, que está dirigido por nuestro amigo Leonardo Reyes Madera, un gran funcionario, una gente que está clara. Lo único que yo lamento, ¿verdad?, que no le den más recursos a Leonardo, porque todas las escuelas están levantadas y mi amigo se queja de que solamente hay 2 que se han reestructurado, cuando nosotros sabemos aquí en Santiago, tenemos informaciones de más, qué se puede caer, qué puede sufrir, y entonces hay demasiados especialistas, y esta comisión del CODIA ahora precisamente va a tener un listado de profesionales que lo va a poner a la disposición, porque el sector público no da abasto a tantas inquietudes, y después ya de esta caída donde todo el mundo veía para el techo y si había una filtración ya creía que se iba a caer. No, que por la naturaleza del sector es normal que el sector público no tenga la cantidad de profesionales necesarios para satisfacer esas necesidades. Claro. Porque los ingenieros ganan muy bien en el sector privado y lógicamente como un poquito complejo. Sí, pero hay que tener la voluntad. En el caso mío, yo he hecho ese tipo de estudio, y muchas veces si tienen dinero no tienen, y muchas veces voy e inspecciono.
y voy voluntariamente, cuando hay caso que... Porque el ingeniero debe de tener un componente social. Todo profesional de la República Dominicana debe de tener un componente social. Porque yo estudié en la Madrid Maestra, mis padres me costearon los estudios, pero el gobierno también puso su parte. Claro. Entonces, yo siempre me quejo que aquí en República Dominicana, aquí hay muy pocos profesionales que opinan. En el caso de Osiris León, que somos compolvanos, ¿verdad? Y más que hermano, es de los pocos que opina, porque aquí nadie quiere opinar, porque se mete un lío, como el caso mío, que dije una recomendación técnica y después me metieron una vaina por detrás que no era. Lo sacaron de contexto. Sí, pero el contexto era 804 millones que yo estaba ahorrando al Estado de República Dominicana, que eso se tiene que saber algún día. Entonces, pero espérese, vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, la honestidad, Vamos a cuidarle. la honestidad es algo que en la administración pública crea problemas. Y eso nosotros aquí tenemos que avanzar porque tenemos que ser eficientes, el dinero no da para todo. No, y algo que me preocupa bastante, ingeniero, es que los que se atreven a opinar, como el caso suyo, el caso de Osiris de León, entonces aparece un Juan de los Palotes que no sabe cuánto es 2 más 2, que no sabe lo que es una ecuación, y dice, eso no es así. Bueno, en China, es una locura, en China están exigiendo ahora que los influencers tienen que ser especialistas. Tiene que ser especialista. Entonces, ¿Especialista en qué? Vamos a crear una carrera de ser influencer. Bueno, lo que pasa, por ejemplo, yo no ingeniería. tengo un carnet de locutor ni de periodista, pero yo hago comunicación en lo que yo sé. Claro. Y además también un chin de farándula, un chin de deporte, ¿verdad? Un chin de política, pero eso tiene su especialidad. Como cuando a mí me quieren sacar como de una cuestión, como que nena, entonces yo le digo, mira, yo no soy de la farándula. Porque la farándula cae bien, o sea, la farándula por donde quiera que usted le tire, cae bien porque es la farándula, ¿verdad? Pero en el caso de un profesional, lo que uno dice ahí se queda y uno se desacredita cuando uno quiere envolver las cosas. Ingeniero, déme un chance. Ay, pero no se vaya corriendo por el terremoto. ¿Quién? Usted. El ingeniero me conoce. Él sabe que desde que hablan de temblor de tierra, tiembla soy yo. Así es. Dele. Mire, ingeniero, yo voy a aprovechar su presencia para algo que la gente es testigo de esto y lo voy a relacionar con una pregunta objetiva de aquí de Santiago, que yo tengo esa preocupación en el Caco. No sé por qué cuando en un inmueble, sea un apartamento o una casa, está habitada, bueno, se mantiene. Ahora, si la cierran y dura unos meses cerrada, como que se deteriora sola tan rápido, un fenómeno que yo no lo entiendo. Hay apartamentos que pierden valor por eso, se van despegando, se llena de sucio y en definitiva como que se deteriora si no está habitado. Una explicación que yo quisiera que un técnico, usted sí lo es, me la diera. Ahora, ¿por qué yo hago esta referencia? Hace muchos años aquí en la gestión, en la alcaldía de un señor compueblano muy querido y distinguido aquí, José Enrique Suet, se inició la construcción del Cuerpo de Bomberos, la sede del Cuerpo de Bomberos de aquí. Así es. Y ahora, en la gestión de don Ulises Rodríguez, se reasume la terminación de esa obra y duró tantos años abandonada. ¿No tiene alguna implicación ese deterioro físico? ¿Y por qué? Mira, te voy a hacer una historia de esa edificación. Sí. De las cosas que no se dice, pero que a mí me tocó manejar. Cuando yo fui secretario de Urbanismo de la Alcaldía de Santiago y director de Obras Públicas Municipal, eso estaba dentro de mi agenda, terminarla, pero resulta que había una liti judicial en el cual a un contratista que no era ingeniero, en la misma administración de José Enrique, le mandaron a pagar unas ubicaciones de trabajo no realizados. Okay. Parece que lo tumbaron, parece que él tuvo que dar un dinero, y entonces le mandaron a pagar las ubicaciones, pero no se la pagaron. Entonces, cuando yo llego, resulta que yo investigo, hago una auditoría. Él decía que le debían 10 millones de pesos, y entonces yo tenía una que no debía 2 millones de pesos, y la Cámara de Cuentas tenía otra que le debía 1,5 millones, porque en esa ubicación estaban la instalación de los aparatos sanitarios, estaba el pañete, y ahí no hay nada de eso. Entonces, ahí había una litis con el señor que después se dio un tiro porque se metió en depresión. Y entonces eso se fue a la justicia, y antes de ir a la justicia intervinieron muchísima gente por él. Entonces yo hablé con el alcalde, era de interés de nosotros terminar.
habíamos llegado a un acuerdo de que yo me iba a hacer el chivo loco y le iban a pagar 2 millones de pesos y también le iban a conseguir obras para que él pudiera, ¿verdad?, reinsertarse de nuevo, porque él tenía la conciencia de que a eso se le debía. Y a mí se me acercaron gente que me ofrecían el 50% del cobro de eso. Es decir, yo no tenía que hacer nada porque eso ya estaba mandado a pagar. Eso estaba en tesorería. Eso yo lo que tenía que ponerme de acuerdo con el tesorero, mire, págale eso. Pero yo no entré. ¿Y moché por la moché? Claro, pero yo no entré en eso porque yo le dije a esa persona, hay 2 tipos de muertos, el que se muere éticamente, que se suicida éticamente, y a qué le dan un plomo. Y a mí estuvo muy cerca de darme un plomazo porque yo me vi en una situación cuando se estaba instalando la estatua de don Antonio ahí en la otra rotonda de la avenida Mirabal, bajo lluvia, con la premura que yo estoy instalando eso a las 10 de la noche y se aparece este personaje con una sombrilla. Yo dije, llegó mi hora, ¿verdad? Claro, como así de las películas, la muerte. Entonces, después vino un abogado y echó para atrás ese tipo de acuerdo, y entonces se fue a la justicia y ahí yo llevé la auditoría que nosotros hicimos, la auditoría de la Cámara de Cuentas, y entonces ahí entró en depresión, se tiró un tiro, se quedó vivo y a los 3 o 4 meses murió, por lo que esa importante obra también, yo la revisé, no tiene mayores consecuencias, más que hay que intervenir también la cañada de Olla de Camito que está en ese entorno, corregir algunas distorsiones que tiene en algunas escaleras y colocar algunas columnas en unos espacios que son suficientemente grandes, porque ese edificio debe de permanecer de pie, no importa el fenómeno geológico o atmosférico que venga, debe de dar servicio, porque no así donde ellos están ahora en la 30 de marzo, que ese edificio de los bomberos es un candidato de primer orden para colapsar en el caso de un movimiento sísmico considerable. Para allá iba, ingeniero. Antes, escúchame, yo sé que tú no vas a perder el hilo. No, para nada. Ingeniero, brevemente, aunque sea un chinchín nada más, ¿por qué se deterioran los edificios si uno lo abandona? Bueno, mira, cuando están solos. Las edificaciones son como la infraestructura urbana, que donde nadie lo ocupa, alguien lo ocupa. En este caso es ocupada por organismos microscópicos que nadie lo ve. La contaminación del aire, la humedad, el sucio, hace que deteriore, y hay algo que es invisible que tú no lo ves. Pero las bacterias que pululan en ese tipo de cosas destruyen completamente todo, y entonces a todo hay que darle mantenimiento, porque en la vida es así. Uno se supone que si no se usa, la edificación debería estar en mejores condiciones. Ajá. Pero ustedes se imaginan la contaminación atmosférica que tenemos aquí, que penetra por donde quiera, que llega por donde quiera, porque y ahora más con las oleadas que tenemos del polvo de Sahara, por lo que a todo hay que darle mantenimiento. Un cuerpo humano que no se da mantenimiento de arriba abajo, de verdad que nos pareceríamos a los primeros años de la humanidad. Entonces, ingeniero, obviamente, a todo hay que darle mantenimiento y cada quien se encarga de darle mantenimiento a lo propio. Ahora, lo público es donde radica la mayor responsabilidad del Estado. Y usted mencionó, siempre se ha dicho que en Santiago, para poner un ejemplo, la estación de bomberos es el edificio que tiene el número 1 en posición de riesgo. Eso tiene estudios. Lo mismo pasa con el edificio del Ayuntamiento de Santiago. Así es. Y lo mismo pasa con el famoso Huacalito. Bueno, el Huacalito no, porque el Huacalito fue fundado aplicando ingeniería, porque hay una cañada, pero se utilizó una buena técnica para los cimientos. Me había quedado en la cañada. Entonces, eso lo saben todos ustedes, técnicos profesionales que han estado, están y estarán. Sin embargo, nosotros no hemos visto nunca una política pública de mantenimiento a los edificios y las estructuras o los espacios públicos desde el gobierno. Estamos viendo ahora muy activo el MIBET con el tema de las edificaciones chinas. Empezó por los chinos, no importa. Por alguien había que empezar, pobres chinos. Pero los chinos no son los únicos. Bueno, y no solamente los chinos pudieran ser los principales o pudieran ser los más grandes, pero esos son edificaciones privadas. Ahora, lo público, donde el Estado es el empleador del 53% de la población dominicana, esos edificios públicos donde están esos empleados públicos, esos padres de familia que llevan el pan a esos hogares, nosotros no hemos visto ningún programa, ningún plan, ni a nadie hablando de eso. Bueno, mira, Patricia, esa es una pregunta muy importante.
nosotros, en el caso mío, que desde el 2003 he estado con el manejo de información y los grandes desastres de la República Dominicana, porque a mí me tocó dirigir las comisiones que investigó los 3 últimos desastres naturales en la República Dominicana, como fue lo de Jimaní, como fue el terremoto de Puerto Plata, como fue el mal manejo de la presa de Tavera. O sea, yo le doy gracias a Dios que por lo menos me sirvió de la experiencia y unificar una serie de profesionales porque se trabaja en equipo. En el caso de Santiago, nosotros sabemos, por ejemplo, en el año 2014, nosotros hicimos un estudio de vulnerabilidad sísmica al Ayuntamiento de Santiago. Y el único documento que yo le dejé al secretario general de ese entonces fue ese documento. Entonces resulta que ponen una sala capitular muy bonita donde tú formabas parte, me parece, ¿verdad? Sí, claro. Entonces resulta que le dan un maquillaje y yo entiendo que la alcaldía de Santiago estaría ya dentro de los planes de que el Ayuntamiento de Santiago hay que intervenirlo porque el primer nivel podría colapsar porque hay un piso suave, pero los bomberos lo tenemos. El elevado que está en Estrella Sadalá es un fuerte candidato. El elevado, espérese, el elevado de Estrella Sadalá, porque ¿qué resulta? Tú tienes columnas muy altas y columnas muy cortas. Bueno. Las columnas tienen que desplazarse hasta cierto grado, tienen un dado de apoyo muy pequeño. Entonces, ¿qué resulta? Que las pequeñas van a trancar a que las grandes no se muevan, entonces las grandes van a colapsar, se van a romper por mitad, como sucedió en Kobe, Japón, con un terremoto de 6.9 más o menos, el cual tumbó un elevado como ese de mucho más grosor, de mucho más capacidad, y entonces en Santiago nosotros sabemos qué podría pasar. Por ejemplo, el UFE, con el terremoto de Puerto Plata de 6.5, sufrieron columnas cortas. El UFE Ulises Francisco Espaillat. Sí, pero el Politécnico ahora. El Politécnico, sí. Liceo. Yo estoy muy preocupada. Yo no quiero que usted siga hablando porque estamos identificados. Pero ¿y qué vamos a hacer? Porque entonces el elevado yo paso por ahí todos los días. Bueno, ya lo tenemos identificado. ¿Cuál es el plan? Bueno, no, el plan es que ahora mismo nosotros vamos a reforzar ya con la voz del CODI, a nosotros cercanos a todas esas instituciones y gestionar el riesgo. Porque ahora, ¿qué tenemos que hacer? Gestionar el riesgo para nosotros disminuir lo que es el impacto. Porque aquí nosotros tenemos ese informe, claro, que me pueden decir a mí, bueno, ustedes ni son brujos. Mira, aquí nosotros tenemos unos estudios, sabemos la cantidad de energía acumulada que hay. No sabemos el día, pero sí sabemos que estamos cerca, porque esa es la situación. Entonces, se va mañana, Julio, agárrenlo. Entonces, ¿qué resulta? Que ese estudio dice, hacen 2 tipos de eventos, uno de 6.5 y uno de 7.5. 7.5 en la falla 79 a 5 kilómetros y 10 kilómetros de profundidad, que eso es muy superficial. Resulta que hasta pocos muertos me lo encuentro yo, 2.500 muertos, más de 50.000 heridos y cerca de 70.000 edificaciones no colapsadas, sino averiadas. Unas se van a caer, otras van a sufrir. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a... Lo primero es nosotros comenzar a unificar que todas estas instituciones, que son las que tienen que dar respuesta, trabajen al unísono. Y regulación. Bueno, ahí nosotros vamos a tener una gran feria en el CODIA del 27 al 30, donde vamos a juntar todos esos organismos en un panel, que todo el mundo vaya, ¿verdad? Y vamos a tener módulos permanentes ahí durante 3 días, en que la gente tiene que acercarse tanto al Ayuntamiento, al MIBE, Corazán, Edenorte, Medio Ambiente, todo eso van a estar ahí para que den la cara. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es a unificar el esfuerzo, gestionar. Nosotros como CODIA podemos planificar, dar seguimiento a la gestión, pero lo que es el MIBE y el Ayuntamiento, Corazán y Edenorte, tienen que comenzar a regular. Por ejemplo, cuerpo de bomberos. Una torre de 24 niveles que ya se está acercando al tamaño del monumento. No tiene grúa para pasar del número 7. Pero ayer me dieron una buena información la gente del programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente. Que ¿Nos van a regalar una grúa? Bueno, ellos dicen ellos dicen ya que el país ya adquirió unos drones. ¿Para qué? ¿Para bajar gente en emergencia? No, para grabarlo desde arriba y hacerlo viral. Para sofocar el incendio. O sea que eso es algo medio, pero nosotros aspiramos a que exista unas escaleras de emergencia preparadas con una salida de agua para que los bomberos automáticamente, y una puerta que no sea tan y tan segura para que los bomberos pudieran penetrar a través de una escalera de emergencia, dejando lo que es los linderos adecuados, porque muchas veces no te dejan el lindero espacio adecuado para que ellos puedan penetrar. Entonces esto es un asunto claro, gestionar el riesgo, disminuir los impactos y corrigiendo las edificaciones, que las instituciones que tienen que ver, por ejemplo, la autopista
la circunvalación norte de Santiago. El Ministerio de Obras Públicas, ya estamos en mesa y ahora le pedimos todas las informaciones. Ellos tienen que saber que esa carretera se va a interrumpir en 3 tramos, en 2 tramos en Pontezuela y un tramo en Jacagua, lo que significa que ellos tienen que preparar lo que es el desvío alterno, que debe existir en el caso de que ocurra un terremoto, claro, porque todo el mundo tiene que estar claro. Entonces, esa es la política que nosotros tenemos que seguir. El ayuntamiento tenemos que intervenirlo, los bomberos tenemos que intervenirlo. En el caso de Lufe, y además también el Politécnico, Nuestra Señora de la Mercedes, también hay que intervenirlo. Pero así nosotros tenemos aquí grandes edificaciones y grandes plazas. Afortunadamente, en el sector salud, que es de lo que debe de permanecer, ya le ganamos el tiempo con el Hospital Regional José María Cabral Ibáez. Las clínicas privadas aquí están muy bien reforzadas, que tienen que salir satisfactoriamente y dar respuesta. Y eso a nosotros, y si los bomberos, esa estación de los bomberos puede estar en un año, entonces también estamos cubiertos, por lo menos salud y cuerpo de auxilio. Pero, mire, ingeniero, usted no puede ir aquí. Sí, que estamos aquí todos preocupados. Antes de que él se vaya, me vaya yo. Oiga, ingeniero. Nos vamos juntos. Usted va a salir corriendo. Pero ya. seguro. Sí. Ingeniero, esto es algo realmente... una de las graves deficiencias de estos sistemas, inclusive el nuestro, y especialmente ahora, lo digo yo con responsabilidad, es la falta de planificación. Así es. En Japón se planifica, Así en es. Chile se planifica y hay una cultura ya de, óyeme, en base a la planificación, qué hacer en un momento determinado. Pero aquí no, aquí todo se deja al día a día y al momento qué hacer. Pero es un conjunto. ¿Qué hacer, ingeniero? Sale corriendo. Con ese hermano Patiño. Óigame, que une. La gente cree que Santiago es esto aquí. Santiago está de aquel lado, cruzando un puente, un único puente. No, de aquel lado nadie quiere vivir. Exactamente. Y una de las causas es que usted se pone por cualquier lado, mire ese puente y usted ve que está en deterioro. ¿Qué hacer? Bueno, mira. ¿Qué se va a hacer ahí? Mira, yo hice un importante artículo que publiqué responsablemente, porque cuando a mí no me hacen caso, yo lo publico y que se mete en Google, pues usted pone ingeniero Elvin Vargas y pone cualquier tema, usted lo va a encontrar. No es por criticar a nadie, yo lo que soy es que yo digo lo que veo y lo que pienso. El puente Hermano Patiño hay que tratar de ya como una estructura adulta. Yo encuentro que sobre el río Yaque hay que construir 2 puentes, uno que una la Francia y otro que continúe con la Hermana Mirabal para continuar hasta la Zona Franca, porque el Hermano Patiño, a pesar que le han hecho mucho trabajo de mantenimiento, no es suficiente para que esa edificación funcione como está diseñada. En primer lugar, hubo un tiempo en que las torres centrales, los cimientos, los pernos, estaban corroídos porque todo el mundo que caminaba por arriba se paraba a mear a mitad del trayecto y esa orina iban abajo y tan sencillo, ya no tenían tuerca abajo, es decir, con cualquier tipo de movimiento podía salirse de su cimiento y además también se le había recolocado capa sobre capa, añadiendo lo que sea un peso y además también tapones permanentes encima del puente. Por lo que yo entiendo que exonerándole de muchos flujos de vehículos con esos puentes, automáticamente, y una buena intervención en cuanto a lo que es los cimientos sobre todo, y revisar los cables, y revisar también las cargas, porque las vibraciones que tiene el Hermano Patiño hay que también revisarlas, porque uno siente cuando va caminando que las vibraciones se han acelerado y que eso nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque antes del colapso viene la fatiga. La fatiga te da señales para que tú resuelvas, y si tú no resuelves, entonces ahí viene lo que es el esfuerzo de rotura, que es a lo que tenemos que evitar. Ingeniero. Dale, Randy, quedamos fatigados. Sí, sí, estamos fatigados. Estoy en fatiga, yo no lo niego. Así es. Ingeniero, 2 preguntas rapiditas. El gobierno dominicano transfirió 568 millones al Ayuntamiento de Santiago hace unos días atrás para construir varias obras, donde está el proyecto Mirador, ya que en la zona conocida como el Nueva York Chiquito y otros saneamientos. ¿De qué se trata las intervenciones que se van a hacer ahí? ¿Cuál sería el impacto que van a tener? Y 2, rapidito también, expresidentes del CODIA se pronunciaron la semana pasada con relación al teleférico
que se va a construir en el No, Gran bien, Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Y qué opinión le merece esas declaraciones del CODIA? ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Ok, lo primero es en Santiago, fruto del esfuerzo y la visión del alcalde, porque tú tienes que tener proyectos para pedir. ¿verdad? Claro. Entonces, si tú no tienes proyecto para pedir, nadie te va a colaborar nada. Entonces, el alcalde representó la situación al presidente de la República, y como el presidente de la República vino a Santiago y que dijo que solamente quería un solo gobierno en tiempo de campaña, Claro. bueno, pues ahora lo está cumpliendo, y resulta que los peajes ya que se va a intervenir es un problema serio en cuanto a los intereses y en cuanto al aspecto social, pero sí se va a intervenir con una edificación de 2 niveles, se van a intervenir las calles. Y es un gran problema porque eso está muy atomizado, mucho negocio en poco territorio. Entonces ahí estamos hablando de 120 millones de pesos diarios que se venden, tanto lo que venden vegetales, pero ahí hay grandes almacenistas, y entonces eso ya se va a licitar, ya estamos preparando la licitación para llevar a cabo el proceso, igualmente que los proyectos de Nueva York Chiquito, que va a ser una ciclovía, y algunos parques que tengo que reunirme con el alcalde porque tenemos 4 días por reunirnos para fines de definir lo que es la visión mía, porque la visión mía es consultor del alcalde en urbanismo y medio ambiente, y yo tengo que asesorarlo a él como debe de ser, pero no soy funcionario, porque Obra Pública es la que diseña, ese tipo de cosas, pero yo como consultor tengo que decirle las cosas como son. Y en el caso de la cañada del Embrujo Primero, ahí lo que está al norte de Domi Mall, ahí lo que se va a hacer, se va a encajonar como se encajonó, y se va a hacer un gran parque. Y le he propuesto al alcalde que la calle Refadul, me parece que es la que está al frente de la iglesia de Yani, continúe hacia la calle 7, esos son 150 metros más o menos, con tal de que de ahí se puede llegar hasta Santiago y a la carretera Licey, y eso... Y desentapona. Desentapona Claro. un poco, entonces... Pero un proyecto bastante ambicioso. ¿Usted cree que eso... Bueno, Lo mira, inaugurará otro gobierno. Yo veo poco dinero ahí. Mira, yo soy partidario de que en los peajes de Yaque 450 millones de pesos es mucho, porque el espacio es muy pequeño, y entonces ahí hay que tomar en cuenta una variable. Yo soy de opinión de que se invierta una buena parte ahí, de ese dinero quizás se haga otro mercado, como en el caso de Gurabo, otro mercado aquí en Pekín, para quitarle presión a ese territorio. Y en el caso de esa cañada, nosotros vamos a bajar costo, porque hay una partida fundamental que es el relleno. Y el relleno, yo le estoy proponiendo a la alcaldía y a Obras Públicas de que el relleno nosotros utilicemos el 90% de material que excavan en las grandes torres. Y en el mismo proyecto, claro. el mismo proyecto que se está haciendo en la calle del Sol, con tal de nosotros reutilizar lo que es ese material hasta por llegar 90 centímetros, donde arriba del parque nosotros vamos a tener todo tipo de control. Y como es un parque de área verde, de caminata, de cosas ligeras, con 60 parqueos para esas, nosotros vamos a eficientizar, porque el problema es que en una administración que yo tuve había un puente sobre la prolongación de Lufe hacia allá, todo el mundo le salía huyendo, y resulta que nosotros hicimos eso con centavos, teníamos equipo, rellenamos con ese material reciclado. Yo creo. Y ahí está la obra. Yo creo. Última, ninguna última, que tenemos que ir, no estamos en televisión, no en podcast. Lo del CODIA, lo que piensa del CODIA. Bueno, pero óigame, del CODIA no, de los 6 presidentes. Para que haga una sola intervención ya al final, porque ya tenemos el tiempo, realmente nos pasó por arriba. No, porque ¿Esto parece un podcast? Antes de irme, sí, qué bueno. Las dos Usted cosas. tiene que volver, Pérez. Bueno. Ingeniero, que explique brevemente qué es un talud y un aproche. Breve, yo sé que eso es breve en usted. Mira, ya para ir rápido, un talud es un corte inclinado que se le da a cualquier tipo de terreno con tal de que no se derrumbe. Cada material tiene su grado de estabilidad. Cuando tú a la playa mañana, vete a la playa, comienza a almacenar arena, te va a definir un talud. Ahora, si tú le pones algunas hojitas y palitos, el talud se podía parar más, porque ese es un talud reforzado. Y un aproche no es más que tú detener o desviar una fuente de agua con tal de tú poder construir. Y en el caso del CODIA, hemos visto con particularidad que dependiendo del partido a que pertenezca han dado declaraciones diferentes. Ah, ok. Porque un ingeniero Guido Sosa
es muy contrario a lo que ha dicho otro amigo que han visto, pero yo encuentro que el monorriel en la capital es un proyecto viable porque los terrenos a nivel superficial están ya muy ocupados. El monorriel tiene la gran particularidad de que ocupa terrenos que hasta ahora que son aéreos y que eso es un complemento a cualquier tipo de estudio y además también le da modernidad. En el caso de Santiago, el monorriel ya lleva a Santiago con una visión muy diferente. Por ejemplo, cuando yo voy a Miami, que me monto en el monorriel de allá sin pagar un chele, eso es turismo. Entonces, en el monorriel de la capital, eso y otros proyectos más tienen que ir, porque cómo crecen las avenidas en la capital, no hay forma. O es por abajo o es por arriba. O es por teleférico o es por monorriel. Y el monorriel, yo soy contrario a lo que una opinión del ingeniero Sosa, el presidente del CODIA, de que el monorriel sale más caro que el metro. Eso no es verdad. Eso no es verdad que sale más caro. El monorriel apenas puede costar 2/3 de lo que cuesta El metro. cualquier metro y además también mucho más seguro. Vean lo que se está construyendo aquí en Santiago, una obra modelo de la ingeniería y qué bueno que sea una compañía santiaguera, como usted ve esa obra. Muy por el contrario, la obra de la línea 12 del metro de la capital, que hay problemas estéticos porque... ¿Estético nada más? La mujer del alcalde, Según los ingenieros. oye eso, la mujer del alcalde tiene que ser seria por aparentarlo. En la ingeniería también... ¿El alcalde o de César? ¿Del César? No, cualquiera. No. ¿De cualquiera? Mira, en cuanto a eso, podríamos decir que visualmente se ve que es un trabajo que... Feo, ¿eh? No hay mucha ingeniería y resulta que podría ser que estructuralmente pero con el tiempo ese acero que no está siendo recubierto podría dar problemas a lo que es la resistencia y a la vibración que puede haber. Entonces, es algo que lo van a poner a funcionar, pero entiendo que el gobierno tiene que ponerle atención porque una obra de ingeniería en donde la supervisión ha fallado, porque aquí quien ha fallado la supervisión, Pero yo el voy gobierno para allá está para cumpliendo, despedirlo. pagando, entonces resulta que si yo como supervisor veo que una viga no trae el recubrimiento adecuado, yo no la acepto, tan sencillo. Claro. Y cometieron el error de que el control de calidad para hacer las vigas buscaron como 14 compañías de fabricación diferentes. Yo le voy a Eso es decir un una error. cosa, ingeniero. Todo lo que usted nos ha dicho nos ha dado luz, pero una luz con un poquito de preocupación. Y al escucharlo hablar con tanta propiedad, de tanta capacidad y desde la experiencia, pues por lo menos nos queda la tranquilidad de que en las mesas de diálogos están las personas capacitadas para hacer lo que usted ha dicho, asesorar, dirigir y juntar a quienes deben de estar para poder supervisar, controlar y mejorar lo que se tiene. Eso por lo menos, independientemente de todo lo demás, nos da una luz, una tranquilidad de que se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer y que está en buenas manos. Agradeciéndole su tiempo, todo lo que nos ha dicho. Yo necesito dejar un compromiso para que usted venga, porque esa feria que usted mencionó, a nosotros nos interesa darle seguimiento. Bueno, ahí vamos a estar todos y esa feria de verdad que vamos a recuperar mucho terreno perdido y vamos a unificar. Hasta las universidades van a participar, UTESA, UAS y Pucamaima, en el cual nosotros en esa feria queremos concentrar y que todos los días sea noticia. Cada conferencista magistral tenga que dar una rueda de prensa para que la prensa nacional entonces tome como tendencia un evento que desde 2003, cuando yo fui presidente, no se había vuelto a hacer una feria. Pues nosotros, y qué bueno. nosotros le vamos a dar seguimiento a esa feria y esas noticias nosotros nos vamos a hacer eco porque son importantes y robustecen todo nuestro sistema. Nuevamente, gracias, ingeniero, por estar aquí. Nosotros vamos a una pausa porque se extendió de tanta información e interesante, extendimos el segmento. No se mueva.